En la serena mañana de Santa Clara, la luz tenue iluminaba la humilde casa de doña Juana, ubicada en medio de campos verdes y colinas suaves. La sencillez del lugar contrastaba con la profunda soledad que marcaba cada una de sus actividades diarias. La rutina de cultivar verduras y cuidar a sus gallinas servía también para sobrellevar la ausencia de una verdadera compañía humana. Cada rincón de su propiedad parecía resonar con el silencio y la melancolía de sus pasos pausados. Al atender el jardín y a los animales, ella expresaba sin palabras su anhelo de afecto y comprensión. El entorno bucólico, aunque encantador, intensificaba el sentimiento del vacío que llevaba en el alma. Las labores diarias, realizadas con una determinación callada, se entremezclaban con recuerdos de esperanzas no cumplidas. El ambiente, repleto de belleza natural, servía de escenario para una rutina marcada por una soledad persistente. Cada gesto, por mínimo que fuera, parecía una súplica discreta por días menos solitarios. En el regreso del mercado, el cielo cambió de repente y nubes densas se amontonaron, presagiando una tormenta inusual. El viento frío y la lluvia súbita sorprendieron a doña Juana mientras cruzaba el camino de tierra. El clima se tornó en una mezcla de urgencia y temor, intensificando la sensación de vulnerabilidad que la acompañaba. El terreno mojado, traicionero y resbaladizo, hizo que perdiera el equilibrio de forma abrupta. La caída fue acompañada de un dolor agudo y de una sensación de impotencia que parecía sellar su destino. Sentada en el suelo, bajo la fuerza implacable de la lluvia, cada gota resaltaba el peso del infortunio. El sonido del agua mezclado con sus silenciosos sollozos parecía contar la historia de su abandono. El ambiente hostil exterior reflejaba el interior de su ser, marcado por la incertidumbre y la desolación. La urgencia de buscar refugio se mezclaba con el eco de un presagio sombrío. Tras el accidente, doña Juana se enfrentó a la dura realidad de no poder continuar caminando como antes. El dolor en sus piernas se mezclaba con el desconcierto de ver su mundo cambiado de un instante a otro. Con una resignación forzada, comprendió que debía desprenderse de muchas de sus pertenencias para obtener la ayuda que le permitiera moverse. La venta de objetos tan preciados le causó una punzada de nostalgia, pero resultó necesaria para comprar una silla de ruedas. Cada artículo vendido traía consigo fragmentos de su historia, haciendo aún más difícil decir adiós a esas memorias materiales. La nueva herramienta fría y funcional se erigía como el símbolo palpable de su cambio drástico. Aunque el proceso era doloroso, la silla de ruedas representaba, en algún nivel, la esperanza de retomar parte de su independencia. La situación la hizo replantear el significado de sus posesiones y de la libertad de moverse a su antojo. Con el corazón encogido, aceptó esa realidad sin encontrar consuelo inmediato. El transcurrir de los días convirtió cada actividad en un desafío mayor para doña Juana. Las tareas que antes realizaba sin esfuerzo, como ir a la huerta o alimentar a las gallinas, ahora requerían de una lucha cotidiana. La silla de ruedas, implacable en su frialdad, le recordaba a cada instante su nueva limitación. Sin embargo, su perseverancia la impulsaba a continuar con la rutina, a pesar del tedio y el dolor. Los caminos de tierra se transformaron en obstáculos que exigían un esfuerzo extra en cada recorrido. La ausencia de algunos instrumentos antiguos se hacía notar, dejando un sabor a pérdida en cada rincón de la granja. La soledad, ya presente, se acrecentaba en esos momentos de esfuerzo solitario. Aun con estos desafíos, cada pequeño avance se convertía en una victoria personal. La determinación de doña Juana se mantenía firme a pesar de las adversidades del día a día. En medio de esa nueva rutina, el destino dio un giro inesperado al presentarle un burrito de pelaje grisáceo y mirada desamparada.
El animal, solitario y sin atención, apareció en un sendero polvoriento, llamando la atención de la anciana. Sin dudarlo, doña Juana decidió acoger al burrito, impulsada por una compasión que superaba cualquier lógica. Al instalarlo en la modesta granja, encontró en el animal una forma de compañía que amenazaba con llenar el vacío de su existencia. La presencia del burrito ofrecía un consuelo silencioso y una chispa de esperanza en medio de la adversidad. Con el paso de las horas, el lazo entre ellos se fortaleció a través de gestos simples y miradas comprensivas. El animal, con su conducta serena, parecía comprender el dolor y la soledad de su nueva dueña. Este inusual compañero se transformaba poco a poco en un apoyo indispensable en su vida diaria. Así, en ese día aciago, el burrito emergía como un símbolo vivo de la empatía y la solidaridad. A partir de ese encuentro, la vida de doña Juana empezó a ver matices de cambio a través del apoyo incondicional del burrito. El animal se mostró siempre presente, ayudándola en cada trayecto que emprendía por el pueblo. En los recorridos hacia el mercado, el burrito se convertía en el aliado que tiraba la silla de ruedas, haciendo el camino un poco menos arduo. La colaboración entre ambos se notaba en la forma en que se apoyaban mutuamente, sin necesidad de palabras. Cada jornada compartida reafirmaba la idea de que, incluso en la adversidad, la solidaridad puede nacer de forma natural. Los pequeños gestos del burrito, como su atenta mirada o su trazo firme al caminar, llenaban de sentido los días grises. La amistad que se forjaba era real y sencilla, sin artificios ni exageraciones. Este vínculo se convertía en un pilar fundamental, reafirmando que la esperanza se nutre del afecto compartido. La compañía del burrito traía consigo una luz discreta pero poderosa que transformaba su cotidianidad. Una tarde, en medio de una rutina ya desgastada por la incertidumbre, un viajero apareció en la puerta de la modesta casa de doña Juana. Su llegada, silenciosa y casi inadvertida, irradiaba un aura de misterio que contrastaba con la habitual soledad de la anciana. El forastero pidió posada sin ostentación y, a pesar de las escasas comodidades, fue recibido con la hospitalidad que ella siempre ofrecía. Durante su breve estadía, su presencia despertó en doña Juana sentimientos largamente adormecidos, arrullados por el tedio y la resignación. El viajero, con una mirada serena y palabras medidas, parecía comprender los anhelos ocultos detrás de su silencio. Sin prometer grandes cambios, su sola presencia encendía en ella una chispa de algo que se parecía a la esperanza. A lo largo de esos días inquietos, el forastero se convirtió en un estímulo para cuestionar los límites que creía inviolables. Su estancia dejó una impronta en la rutina de la anciana, haciendo brotar la posibilidad de un futuro distinto. Todo en su forma de estar sugería que podía haber alternativas a la soledad y al estancamiento. Durante la corta convivencia, el viajero se mostraba atento y reservado, dejando un rastro de inquietud en cada gesto. Cada mañana, sus acciones silenciosas parecían impulsar a doña Juana a replantearse sus propias barreras. La atmósfera en la pequeña casa se impregnaba de una tensión contenida, donde el presente se llenaba de una expectación inusual. Con pocas palabras, el extraño hacía ver que la fe y la posibilidad podían coexistir en la rutina diaria. La anciana, acostumbrada a la monotonía, empezaba a que algo en su interior se despertaba. No se hablaba de milagros abiertamente, pero la forma en que compartían los momentos sugería que el cambio estaba al caer. La simple interacción, sin grandes discursos, se hacía el medio para transformar viejos hábitos. Cada día compartido parecía abrir una puerta a nuevas emociones, dejando una huella sutil en su alma.
Esa presencia silenciosa alimentaba la idea de que incluso en la rutina se esconde la posibilidad de lo extraordinario. Con el correr de los días, las inquietudes reprimidas de doña Juana se transformaron en una determinación silenciosa. El viajero, con su influencia discreta, sembraba en ella la idea de que aún era posible aspirar a más. A pesar de las limitaciones impuestas por la vida, cada jornada le ofrecía un atisbo de cambio y de superación. La mirada cómplice que compartía con su burrito y el eco de las palabras del forastero la impulsaban a no resignarse del todo. Cada pequeño avance en su día a día adquiría un nuevo significado, alimentando el deseo de romper las cadenas del pasado. La esperanza, casi imperceptible al inicio, comenzaba a hacerte espacio en su corazón. El ambiente se llenaba de una sutil energía, un recordatorio de que la transformación podía ser gradual pero real. La fe en lo imposible se renovaba poco a poco, con cada amanecer y con cada gesto de coraje. Así, el silencio de su vida diaria se transformaba en un testimonio mudo de resiliencia. Una mañana, mientras la rutina se deslizaba en su curso habitual, ocurrió algo que nadie habría imaginado. Doña Juana, con el corazón palpitante, se dio cuenta de que podía mover sus piernas de forma diferente, dando pasos inseguros pero firmes. El primer avance, tímido y lleno de asombro, fue el sello de una transformación radical en su existencia. La mezcla de dolor, incertidumbre y una renovada sensación de libertad la invadió en cada movimiento. El acto simple de ponerse de pie se convirtió en un símbolo concreto de un cambio, superando las barreras que la habían limitado tanto tiempo. Con cada paso, la anciana sentía cómo se disipaba, poco a poco, la sombra del accidente. La luz de ese nuevo comienzo se reflejaba en su mirada, transformando el ambiente de la modesta casa. La sensación de volver a caminar era un milagro silencioso, sin necesidad de grandes explicaciones. En ese instante, la esperanza se materializaba en cada gesto y se volvía parte esencial de su nuevo camino. Poco después del milagroso cambio, el viajero desapareció tan enigmáticamente como había llegado, dejando tras de sí un silencio profundo. La casa de doña Juana volvió a llenarse de su habitual quietud, aunque ahora impregnada de un aire distinto. La repentina partida del forastero dejó un vacío sutil, que al mismo tiempo evidenciaba las lecciones que había impartido sin palabras. Cada rincón, cada objeto del hogar, parecía recordar la influencia de aquellos días de cambio. La ausencia del viajero se convertía en un recordatorio mudo de que algunas fuerzas actúan sin previo aviso. Lejos de caer en la desesperanza, la anciana llevaba en su interior una fuerza renovada que brotaba de ese inesperado encuentro. Los ecos de sus enseñanzas se entrelazaban con la nueva energía que la impulsaba a seguir adelante. Aunque la partida era un enigma, el impacto en su vida se hacía palpable en cada paso firme. La mezcla de gratitud y melancolía se asentaba, dejando una marca imborrable en su historia. Los días siguientes se colmaron de una mezcla de asombro y esperanza en la vida de doña Juana. Cada rutina se convertía en una silenciosa celebración del hecho de haber vuelto a caminar. La sensación de libertad recobrada se impregnaba en cada gesto, recordándole que lo inesperado aún podía suceder. El burrito permanecía a su lado, compartiendo miradas cómplices que atestiguaban el milagro cotidiano. Las tareas del campo y el cuidado de los animales se realizaban ahora con una energía que suavizaba las heridas del pasado. La granja, testigo mudo de sus transformaciones, parecía respirar con ella un aire de renacimiento. Cada jornada la acercaba más a la sensación de haber recuperado una parte de sí misma. La gratitud se mezclaba con la perseverancia en una rutina que, aunque sencilla, ahora estaba cargada de significado.
El triunfo personal se reflejaba en la serenidad de su caminar y en la quietud de su mirada. Aun cuando el milagro de volver a caminar llenaba su existencia de esperanza, los desafíos del cotidiano permanecían inalterados. Las responsabilidades en la huerta y el cuidado del ganado seguían exigiendo esfuerzos constantes, recordándole que la vida no se reescribe en un solo instante. La anciana se debatía entre la euforia del cambio y la inevitabilidad de las tareas que debía cumplir día tras día. Consciente de que cada nuevo paso llevaba una carga de trabajo y sacrificio, aceptaba la dualidad de su situación. La máquina que había sido la silla de ruedas pasaba a ser un recuerdo lejano, mientras su cuerpo aprendía a redescubrir el camino. El esfuerzo diario adquiría un valor renovado, cimentado en la lucha contra sus propias limitaciones. La superación personal se mezclaba con el recuerdo del sufrimiento, creando en ella un equilibrio complejo pero real. Cada jornada se transformaba en una lección sobre la perseverancia que se forja en la adversidad. Así, la rutina se convertía en el escenario donde el cambio y el reto convivían de forma sincera. La transformación interior de doña Juana empezó a notarse, incluso en el discreto ambiente del pueblo. Los vecinos, sin pronunciar muchas palabras, se percataban de la fuerza que emanaba en su manera de moverse. La historia de su recuperación se extendía de forma tácita, dejando entrever que la rutina podía esconder milagros secretos. Sin embargo, la anciana prefería guardar esa experiencia en la intimidad de sus pensamientos, lejos de alardear de su hazaña. Cada paso firme en las calles de Santa Clara era un testimonio mudo de su lucha personal. La admiración de algunos se manifestaba en miradas breves, sin necesidad de discursos grandilocuentes. El cambio, aunque evidente en su andar, permanecía en un tono discreto y natural. La fortaleza que había descubierto era suya, y eso bastaba para darle sentido a cada día. La convivencia entre lo cotidiano y lo extraordinario se plasmaba en la sencillez de su presencia. Cada jornada se convirtió en una oportunidad para que doña Juana reflexionara sobre la fragilidad y la fuerza de la vida. Los sucesos vividos, desde el accidente hasta el milagro del nuevo caminar, se fusionaban en su memoria sin dramatismos excesivos. Con naturalidad comprendía que los desafíos eran parte del destino y que cada obstáculo permitía crecer en silencio. La experiencia reciente le recordaba que la superación surge a partir de pequeños actos cotidianos. La mezcla de sentimientos entre la nostalgia por lo perdido y la energía de lo recobrado le enseñaba a valorar cada paso. Los momentos de soledad se transformaban en instantes para conocerse a fondo, sin artificios. La rutina, ya no monótona, mostraba matices de gratitud y resistencia. La anciana aceptaba su historia personal con una claridad sencilla, sin buscar adornos en el relato. Así, en cada día vivenciado, encontraba la esencia de su propio renacer. El burrito continuaba siendo un pilar esencial en la vida diaria de doña Juana, ofreciendo un apoyo incondicional en cada jornada. La manera silenciosa en que compartían el espacio era un recordatorio constante de que la empatía brota en los momentos más inesperados. El animal, siempre presente, colaboraba en los trayectos y en las labores del campo, haciendo más llevadera la rutina. Su mirada serena reflejaba una comprensión tácita de los silencios y las penas de su dueña. A través de pequeños gestos, parecía decirle que no estaba sola en la lucha diaria. La conexión entre ambos se fortalecía con el pasar del tiempo, cimentada en la solidaridad y la confianza mutua. Cada acción conjunta, sin necesidad de palabras, evidenciaba un lazo profundo y natural. La presencia del burrito suavizaba la dureza de la realidad y aportaba un matiz esperanzador al día a día.
En ese vínculo silencioso se revelaba la importancia de tener un compañero leal en los momentos difíciles. El paso del tiempo se mostraba en la rutina sin grandes alteraciones, pero ahora todo se vivía con una energía renovada. Las labores en la granja continuaban, desde la siembra hasta el cuidado del ganado, y cada tarea tenía ahora un trasfondo distinto. La experiencia vivida se entrelazaba con la cotidianidad, haciendo que lo ordinario se impregnara de un matiz especial. La paciencia y el esfuerzo diario le recordaban que la vida sigue su curso, a pesar de los milagros ocasionales. En Santa Clara, el ambiente rural mantenía su ritmo pausado, pero se notaba una fuerza extra en el aire. Los silenciosos aplausos de la naturaleza parecían celebrar cada pequeño triunfo en su camino. La perseverancia de doña Juana se reflejaba en cada acción, con una determinación silenciosa. Cada jornada se convertía en un balance entre lo habitual y lo extraordinario, recordándole el valor de la constancia. Así, la rutina se transformaba en un testimonio de resiliencia en medio de la adversidad. Con el transcurrir de los días, doña Juana aprendió a ver en cada amanecer la posibilidad de un nuevo comienzo. La intensidad del milagro se mezclaba con la serenidad de la rutina, creando un equilibrio sutil en su interior. En los momentos de quietud se detenía a reflexionar sobre cómo, en un abrir y cerrar de ojos, la vida podía cambiar de forma drástica. El recuerdo del accidente, unido al milagro de volver a caminar, le ofrecía una lección silenciosa sobre la imprevisibilidad del destino. Los pequeños detalles cotidianos cobraban de repente un significado especial, haciendo que cada jornada se sintiera única. Aunque la soledad seguía siendo parte de su realidad, ahora se veía matizada por la certeza de haber superado límites inimaginables. Cada tarea, por simple que fuera, la llenaba de una energía renovada y de una fe latente en el futuro. La experiencia le enseñaba que la adversidad y la esperanza pueden coexistir sin necesidad de grandes explicaciones. Así, la vida transcurría entre la rutina y la sorpresa, en un constante renacer. El resurgir de su independencia se erigía como un testimonio mudo de la fuerza interior de doña Juana. Cada paso que daba era la respuesta a años de incertidumbre y dolor acumulado. El milagro de haber vuelto a caminar abría horizontes antes inimaginables y le devolvía la dignidad perdida. En el silencio de su caminar se escuchaba el eco de una voluntad inquebrantable, forjada en la lucha diaria. La experiencia la enseñó a valorar su fortaleza, descubriendo que el amor propio podía ser su mejor aliado. El recuerdo del burrito y las lecciones del viajero se amalgamaban en una nueva percepción de la vida. La anciana se reencontraba consigo misma a cada movimiento, despertando a una identidad renovada. El misterio que envolvía el cambio actuaba como un imparable motor de transformación. Así, su mirada reflejaba una convicción silenciosa de que nadie es prisionero de su destino. El cúmulo de vivencias no solo transformó la rutina, sino también la forma en que doña Juana veía el mundo. Cada detalle, por insignificante que pareciera, cobraba un nuevo sentido tras lo acontecido. El simple acto de caminar se vinculaba a la idea de renacer, haciendo que lo cotidiano fuese extraordinario. La belleza discreta del campo se mostraba con una intensidad que antes había pasado desapercibida. En cada labor del hogar se encontraba la semilla de una transformación personal que no necesitaba proclamas. La claridad de ese cambio se reflejaba en la sencillez de sus gestos y en la calma que ahora impregnaba su ser. La experiencia la había dotado de una nueva perspectiva, en la que el esfuerzo se convertía en un acto de fe. Así, la vida se revelaba a través de pequeños milagros diarios, llenos de significado y quietud. La realidad adquiría una dimensión distinta en la que la esperanza era el motor silencioso.
Aunque su existencia había dado un giro inesperado, los días seguían transcurriendo con la naturalidad de siempre. Cada jornada en el campo, cada visita al mercado, continuaba en la misma rutina que siempre conoció, solo que ahora impregnada de una fuerza interior renovada. La vida cotidiana no se transformaba en espectáculo, sino en una sucesión de momentos palpables de superación. La mirada de doña Juana, serena y decidida, ilustraba el equilibrio entre lo cotidiano y lo extraordinario. La simplicidad de su entorno se fusionaba con el peso de lo vivido, forjando una experiencia profundamente personal. El paso del tiempo se volvía testigo mudo de sus esfuerzos diarios, sin necesidad de grandes proclamas. Cada acto, por sencillo que fuera, tenía ahora el sabor amargo y dulce de la resiliencia. La rutina adquiría un nuevo valor, revelando la grandeza de pequeños logros en medio de la adversidad. Así, la normalidad se comportaba como el escenario perfecto para su silenciosa victoria. La sensación de regresar a una normalidad casi perdida se mezclaba con el recuerdo imborrable de su transformación. Cada amanecer traía consigo la certeza de haber vencido un obstáculo que pareció insuperable. El camino recorrido, marcado por sacrificios y redescubrimientos, se reflejaba en cada paso que daba en su hogar. La mezcla de sentimientos, agridulce y persistente, se convertía en el motor que impulsaba su día a día. La confianza en su capacidad se fortalecía con cada desafío afrontado, dejando atrás las sombras del pasado. El viejo entorno, inmutable en apariencia, se mostraba ahora teñido por la luz de sus nuevas experiencias. Cada pequeño gesto del cotidiano se vestía de un significado renovado que alimentaba su espíritu. La anciana comprendía que la vida, con toda su crudeza, ofrecía la posibilidad de renacer constantemente. Así, la rutina se impregnaba del espíritu de triunfo silencioso y de una renovada autoestima. El relato de aquel día decisivo se consolidaba en la memoria de doña Juana como un capítulo breve pero transformador. La experiencia, vivida sin mucho alboroto, se asentaba como un testimonio de la capacidad de adaptación ante la adversidad. Cada instante, desde el accidente hasta el milagro del caminar, se integraba en su historia personal sin necesidad de grandes explicaciones. El sentimiento de haber vencido sus propias limitaciones se mostraba en la naturalidad de sus actos diarios. La transformación se distanciaba de los discursos grandilocuentes para establecerse en la simpleza del vivir. La mezcla de triunfo y resignación encontraba su lugar en el silencio de su ser. Lo vivido, aunque marcado por la incertidumbre, dejaba una huella imborrable en su interior. La calma que siguió al tumulto se convertía en la evidencia silenciosa de que a veces la vida cambia de rumbo sin alardear. El relato quedaba, pues, como una historia sencilla pero contundente de superación. En los días posteriores, el eco de aquel acontecimiento se mantenía latente en la rutina de la anciana. Cada mañana parecía recordarle que, a pesar de la adversidad repentina, la capacidad de sobreponerse siempre perdura. El recuerdo del viajero y lo inexplicable del milagro se entrelazaban con la vida diaria sin alterar su naturalidad. Se transformaba en una lección implícita que se reflejaba en cada acción y decisión. El paisaje de Santa Clara, con sus interminables campos y colinas, seguía siendo el testigo silencioso de su cambio personal. La realidad, sin embellecimientos innecesarios, mostraba que los milagros pueden venir y marcharse en un abrir y cerrar de ojos. La convivencia de la superación y el sufrimiento se asentaba como la esencia de su nueva existencia. El balance entre lo vivido y lo porvenir llenaba una calma misteriosa. Así, la experiencia se solidificaba en el recuerdo, dejando una marca indeleble en su andar. En la última jornada de ese día que todo cambió, la vida de doña Juana se asentaba con una quietud profundamente renovada.
El recorrido marcado por sufrimiento y pequeños triunfos la había transformado de manera irrevocable, sin necesidad de grandes explicaciones. El milagro de volver a caminar se presentó como un regalo inesperado, cargado de significado a pesar de su... Cada paso traía consigo el eco doloroso del pasado y la fuerza temperamental del presente. La aparición y el misterio en torno al viajero quedaban como un enigma no resuelto, sumado a la autenticidad de su transformación. La compañía del burrito seguía siendo el recordatorio silencioso de que la esperanza puede surgir en los momentos más inesperados. La rutina diaria se transformó en una crónica viva de perseverancia, donde cada acción hablaba de resiliencia. El relato se cerraba dejando la sensación de que lo extraordinario había llegado para quedarse y de igual forma desvanecerse sin mayores explicaciones. El fin de ese día marcaba simplemente el comienzo de un nuevo capítulo, donde la vida continuaba, real y sin artificios.